sucesivamente. Vamos a empezar a usar las trigonométricas, cualquiera desde la 8 hasta la 17, ¿sí? Desde la 8 hasta la 17. ¿Cómo sabemos cuál usar? ¿O cómo sabremos cuál usar? Pues dependiendo de la función trigonométrica que tengas. Simple, ¿no? No hay de otra. O sea, si tienes una integral donde venga un tangente, un secante, pues buscas cuál es la función, cuál es la fórmula que tiene secante, ¿no? Entonces, es como por sentido común eso. Así que, pues vamos a empezar. Voy a poner dos integrales y las resolvemos. Sí. Una fácil para no empezar tan agresivos. Ok, esto está bien. ¿Por qué no? Y ahí está. Obviamente, en cuanto estás integrando y ya ves que vienen trigonométricas, pues las otras funciones, digo, las otras fórmulas, lo que son la 4, 5 y 6, pasan como que a segundo término, ¿no? Ya no es ya no es la primera opción ni la única opción que tienes, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que haces aquí normalmente? Las fórmulas, todas las fórmulas, lo voy a poner aquí, todas las fórmulas de trigonométricas tienen esta misma estructura. Por ejemplo, para seno, viene la función trigonométrica y viene u, y luego viene la derivada de lo que sea u. Esa es la estructura que tiene que tener tu integral para poder aplicar la fórmula que corresponde para seno. ¿Sí? Y ya viene la fórmula y lo que tienes que poner igual. De la misma manera, si tenemos secante, si tienes la función secante, va a venir u y la derivada de lo que es u. Si tienes esa estructura, entonces ya puedes aplicar la fórmula, ¿sí? Cuando veas una ecuación que tiene, digo, una integral que tiene trigonométricas, lo que vas a hacer es que esto lo vas a proponer como que es u, y a partir de ahí haces todo el procedimiento que hemos venido haciendo para cambio de variable. ¿Por qué propones que el argumento de la función trigonométrica sea u? Porque así están las fórmulas, ¿sí? Por eso lo tienes que hacer. Entonces, nuestro primer paso aquí es decir que u es x entre 2. Eso es lo primero que haces. Después, lo de siempre, derivamos lo que es u y nos va a quedar un medio, ¿sí? ¿Qué es lo que cómo te tiene que quedar la fórmula para seno? Debe de quedar de esta manera, ¿no? No les estoy pidiendo que se las aprendan, ahorita estamos en el salón, así que aunque les diga que se las aprendan, van a estar usando el formulario, ¿no? O sea, de seguro. Y no tiene caso. Así que la fórmula 8, que es la de seno, nos dice que tienes que tener seno de u, y esa u, si la derivas, también debe de aparecer en la integral. Eso es lo que te está diciendo la fórmula. Pues hay que probar eso. Podemos hacer esto. Este 2 está dividiendo, pasa multiplicando, ¿no? Ahí. Va a quedar así. ¿Okay? Entonces, ya tenemos la sustitución completa. Esto es u y este es este. Este 2 está sobrando, pero ya sabemos que las constantes las podemos quitar de la integral y pasa nada, ¿no?
Entonces, se está cumpliendo esta estructura. Esta estructura, si se cumple, por lo tanto, puedo aplicar la fórmula. Y eso es lo que voy a hacer. El tercer paso es aplicar la fórmula. Sustituir. Nuestra integral va a quedar como seno de u por lo que vale de x. Y de x vale 2 de u. Obviamente ese 2 todo se está multiplicando, ¿no? Si lo quieren ver de otra manera, pues podemos poner los puntitos ahí para que se vea que están multiplicándose. Ese 2 lo quito y me va a quedar así. Y ya tengo la estructura que necesito. Esto es la fórmula 8. Creo que es la 8, ¿no? Sí, es la fórmula 8. Aplico la fórmula 8 y me va a quedar, veamos la fórmula, me va a quedar integral de seno de u es menos coseno de u. Mi respuesta es menos coseno de u, pero me falta el 2. Mi respuesta es menos 2 coseno de u. Ahí está ya todo. Sí, este menos es el de la fórmula, el 2 pues es el que estaba aquí afuera. Y quinto paso, que es recuperar la variable, ¿no? Regresarte al original. Que sería menos 2 coseno de lo que vale u, y u es x entre 2. Pues te tienes que regresarte a la variable original y agregas tu c. Y ya está. Y ya está la integral hecha. ¿Sí? Sigue siendo cambio de variable, sigue siendo sustitución u, simplemente, perdón, sigue siendo patrón u de u, ¿no? Es cambio de variable. Recordemos que cambio de variable son dos cosas, ¿no? Hay dos formas diferentes. Cambio de variable puedes hacerlo por sustitución u de u, que es lo de todas las fórmulas, o puedes hacerlo por sustitución u, que es cuando tú propones una u y después de ahí despejas x y sustituyes esa x en las x del integral, ¿no? Son dos formas de hacer cambio de variable, pero en todas estas tenemos u de u. ¿Qué pasa con el lado derecho? Pues es la misma cosa, exactamente lo mismo. ¿Cuál es la estructura para la integral de coseno? Es esta, es coseno u de u. Les digo, todas las trigonométricas tienen la misma estructura. Entonces, cuando ves una integral que tiene trigonométricas, lo primero que vas a hacer es, pues, intentar que u sea el argumento de la trigonométrica, porque así es, o sea, tú apuestas porque porque va a salir con esa integral. Pues. Acuérdense, aquí es proponer algo, apostar a una solución. Si no te queda, pues ni modo, ¿no? Ahí te vas a otra opción. Pero tienes que proponer algo, tienes que apostar a algo. Y aquí estamos apostando a que es de esta forma. Segundo paso, despejas u, otra vez, que no, derivas u y te queda 2x. Tercer paso es, ¿se parecen? A ver, el 2 se está multiplicando, pasa dividiendo, y el de x se está dividiendo, pasa multiplicando. Y ya tenemos, obviamente, que estos dos son este y este. Por lo tanto, si aplica lo de la fórmula esta, la de coseno, solamente hay un medio que la está regando, pero es una constante, así que no hay problema por eso de la constante, ¿no? Cuarto paso, movemos ya nuestra integral como debe de ser. Y va a quedar coseno de u por lo que vale x de x. Y x de x es du entre 2. Du, bueno, sí es du, ¿no? De u. Me gusta cómo suena du. Y nos va a quedar un medio de coseno de u, du. ¿Okay? Y ya está la estructura para hacer nuestra integral con la número, creo que es la número 9, porque debe ser la que sigue de, es la número 9, no la de coseno, como por orden, es la número 9. Y esto nos produce que sea un medio. ¿Cuál es la integral de coseno? La integral de coseno es seno.
Ya está la integral hecha. Quinto paso, regresarte a la variable original. Es decir, esto va a quedar 1/2 seno de x cuadrada más c. Y ya está tu integral hecho. ¿Ok? Patrón U de U. Simplemente no es una técnica nueva, simplemente estamos usando la misma técnica para integrar, pero ya tenemos más opciones de fórmulas. ¿Ok? Hagamos otros más. Ahora voy a poner la línea, igual, pero más derechita. Pero en black. No, pues así. Ahí está. Y a ver, no. Esta está bien. Se mira rara. Esa sería una. Y hagamos otra. También está bien. Ahí está. ¿Qué tienen de particular estos ejemplos? Pues siguen siendo trigonométricas, pero se ven raras. Se ven diferentes. Por ejemplo, la azul. Veo una trigonométrica y veo coseno. Lo primero que me viene a la mente es la fórmula, ¿no? Que es esa, que es la 9. Digo, ok, tiene esa estructura, no va a tener esa estructura. Por más que quieras decir que U es X cuadrada, por más que quieras decir que esto es U, puedes hacer eso, lo puedes decidir, pero este coseno de la fórmula 9 no está en un denominador, está en un numerador. Así que simplemente no puedes usar la número 9. No puede ser la número 9 porque está en un denominador. Ese tipo de detalles los tienen que tener tienen que estar bien al tiro con eso, para que no usen fórmulas que no deben de usar, para que no inventen matemáticas, ¿no? A mí me pusieron una vez en un examen, no inventen matemáticas, me acuerdo. Fue un examen de física. Porque te equivocas y haces cosas que parece, tú crees que están bien, pero pues no, la estás regando, estás creando un black hole en algún lugar del universo, ¿no? Por esta razón, no puedes usar la número 9, ¿no? En la número 9, coseno el numerador, aquí en nuestra fórmula es denominador. ¿Qué es lo que haces? Pues tienes que tener en mente que si estás haciendo este ejercicio es porque se puede hacer, no es algo nuevo aún. Tiene que poderse hacer otra cosa, ¿sí? ¿Cómo qué podríamos hacer? ¿Qué se puede hacer? Tiene que ser algo nuevo. Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, yo digo que U es coseno. Yo digo que U es todo eso, como para decir que te va a quedar U al cuadrado, ¿sí? Como para decir que, bueno, lo voy a escribir de otra manera, como para decir que tienes coseno de x cuadrada y en vez de poner el 2 aquí en el coseno, mejor vamos a escribirlo como si estuviera así. Por lo tanto, todo esto lo defines como U y estás apostando a que tu integral va a quedar como U cuadrada en el denominador. Puedes hacer eso, pero ¿qué te va a dar la derivada? ¿Qué te va a dar como derivada esto? Esa derivada no está tan simple. Es regla de la cadena. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de esto? Pues la derivada de coseno te va a quedar, primero te va a quedar un seno de x cuadrada y después te va a quedar la multiplicación de la u, ¿no? Y aparte los signos, no hay que olvidar nuestros signos, ¿no? A la hora de que derivamos. Y todo esto
debe de aparecer en la integral. Y obviamente no hay ningún seno en la integral. Así que tampoco esta proposición de que u es coseno tampoco nos sirve. ¿Qué otras posibilidades hay? Entonces, pues nos vamos a nuestro... ¿Nos sirvió? Adiós. Nos vamos a nuestro manual de trucos y vemos qué podemos hacer. Por ejemplo, radicales, impropias, multiplicar, el conjugado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo puse? Aquí está. Lo tengo que poner como un ejemplo. Lo tengo que poner como uno de estos. No nomás en letras, porque las letras nunca las lee alguien. Bueno, tampoco los otros, ¿no? Pero es más fácil a la hora de estar dando la clase de decir los otros ejemplos. Aquí está. Identidades trigonométricas. Aquí vienen al rescate las identidades trigonométricas. ¿Cómo llegué a pensar en identidades trigonométricas? Pues porque fui descartando posibilidades, ¿sí? De esto se trata cálculo integral, se los he repetido varias veces. No es de que en cuanto ves una integral dices, va a salir rápido. A veces sí se puede hacer eso, pero a veces no, a veces tienes que estar proponiendo cosas. ¿Ok? ¿Qué identidades trigonométricas voy a usar? ¿O por qué voy a usarlas? Porque ya vi que no me sale de ninguna, ¿no? No me sale con las fórmulas que tengo, no me va a quedar esta integral. Y tampoco me va a quedar si yo propongo que coseno es u, porque cuando lo derive no hay ningún seno en la integral, entonces tampoco me sirve eso. Por lo tanto, pues me voy a eso de identidades. ¿Cuál identidad voy a usar? Pues me fijo cuáles existen, cuáles estarán bien. Por ejemplo, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo un coseno al cuadrado. ¿Cómo lo puedo cambiar a otra cosa para que me quede algo que sí pueda usar con las fórmulas? Por ejemplo, ¿de qué tengo aquí fórmulas? Tengo fórmulas de seno, coseno, tangente, de cotangente, de secante, de secante al cuadrado y de cosecante al cuadrado, secante tangente y cosecante por cotangente. O sea, tengo varias opciones. ¿Cuál me sirve? ¿Qué puedo hacerle a este coseno? Pues me voy aquí a las identidades. ¿Cuál identidad podemos usar? Tenemos recíprocas, de cociente, pitagóricas, las de suma y resta en los ángulos, la del doble producto. ¿Cuál estará bien? Por ejemplo, puedo usar esta, creo que no se viera con el este, pero puedo usar esta, por ejemplo, ¿no? La de reducción de potencias. Pero el coseno al cuadrado, porque aquí dice coseno al cuadrado y en mi fórmula tengo coseno al cuadrado. Pero si uso esta, aplicándola aquí al problema, me va a quedar algo así. O sea, va a empeorar, va a quedar todavía, no peor, va a quedar peor que lo que está ahorita. Peor es mucho peor que peor, ¿no? No es esa, no es esa. ¿Cuál otra puedo usar? Por ejemplo, puedo usar de aquí, de las pitagóricas, de estas, puedo despejar a coseno al cuadrado y lo dejo como 1 menos seno cuadrado. Pero igual, va a quedar todo feo, ¿no? No nomás tienen que reemplazar por reemplazar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues puedo usar unas de las de recíprocos. Puedo usar una de las de recíprocos. ¿Qué es esto de recíprocos? ¿De qué me sirve? Por ejemplo, esta no está al cuadrado, pero eso no importa, porque esto que está aquí es lo mismo que decir esto. No, es exactamente lo mismo. Y esto que está aquí es secante. Aquí está la fórmula en las de recíprocos.
El recíproco de coseno, o sea, 1 entre coseno, es secante. Por lo tanto, ese es un secante y este es otro secante. Es decir, 1 entre coseno al cuadrado es igual a secante al cuadrado. ¿Ok? Solamente son identidades trigonométricas. Aquí, repito, aquí es donde está lo feo o lo complicado de integrar. ¿De qué me va a servir esto? Pues mi integral, si yo hago este cambio, mi integral la puedo poner como secante al cuadrado de x cuadrada. El argumento del ángulo ese no cambia, ¿no? Solamente cambias la integral y la posición, que coseno aquí está como denominador, pero por lo de recíproco, secante ya queda como numerador. Eso es lo que nos está diciendo la formulita esta, ¿no? La identidad, perdón. ¿Sí? Eso es lo que te dice la identidad. Entonces, te queda así tu integral y aparte es x de x. Así queda tu integral. Otra vez, ¿por qué llegamos a esto de identidades? Pues porque no se podía hacer otra cosa. Arreglando un poquito mejor la integral, nos va a quedar x secante al cuadrado de x cuadrada, ese es el argumento, por dx. Eso es lo que queda. Es la misma expresión, solamente que representada de una forma diferente. Y ahora sí, ¿qué fórmula tengo para secante? ¿Tengo fórmulas para secante cuadrado? Secante, cosecante. Aquí está, la 14. Secante cuadrado de u por du. Es decir, necesito proponer, si tengo un secante cuadrado, necesito que esté su u y que esté su du también en la integral. Por lo tanto, mi primer paso es proponer que u sea x cuadrada, ¿no? El argumento de la función. Ese es mi primer paso. Mi segundo paso es derivar esa u, que sería 2x. Mi tercer paso es checar si se parecen. El 2 está dividiendo, está multiplicando, pasa dividiendo, y el de x está dividiendo, pasa multiplicando. Me queda esto. Esto que está aquí es este y este otro. Por lo tanto, si tiene ya esta integral, cambiando la variable, ya tiene la estructura que corresponde para la ecuación número no sé cuál, tengo que verlo, para la ecuación número 14, para la fórmula número 14. ¿Ok? Identidad trigonométrica fue la clave aquí. Cuarto paso, pues reescribo todo. Va a quedar secante al cuadrado de u y x de x, la nubecita, equivale a du entre 2. Sacamos el 1/2 y nos queda esta expresión, que es la formulita 14, literalmente. Integramos y la fórmula 14 nos dice que la integral de secante al cuadrado es tangente de u. Ahí está ya la integral. Quinto paso, sustituimos la variable. Y u es x cuadrada. Nuestra constante de integración. Y ya está. Ahí está la integral. ¿Ok? ¿Qué más? O bueno, ¿qué seguiría? Pues ahora la que está en la derecha. Es un proceso, es un razonamiento igual. Tienes que ver qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no?
Por ejemplo, bueno, voy a borrar esto, no sé qué está haciendo. Aquí ya tienes una multiplicación, seno por coseno. En nuestras fórmulas básicas viene esta multiplicación de seno por coseno, porque vimos algunas multiplicaciones. Por ejemplo, viene secante por tangente y cosecante por cotangente, pero no viene seno por coseno. No hay alguna que diga seno por coseno. Entonces, no podemos usar, no tenemos una fórmula para eso. Hay que proponer otra cosa. ¿Cuál propones? Porque tienes la fórmula que dice seno de u y tienes otra fórmula que dice coseno de u. Son dos integrales diferentes. Separamos, no podemos separar, es que estás multiplicando. Nuestras propiedades de integrales decían que si tienes un polinomio, pero polinomio lo puedes separar, ¿no? Lo puedes poner en diferentes integrales, pero es un polinomio, no es un término de una multiplicación con muchas letras. Todo esto es un término, es un solo término. Si no tiene signos de más y menos, es un solo término, es un solo número. Eso no lo puedes separar. Por lo tanto, estas formulitas de seno y coseno independientes no nos sirven en este caso. No las puedes aplicar. Y es más, si quisieras aplicar alguna de ellas, por ejemplo aquí, si decimos que u es x, si decimos que esto es u, la derivada es 1 y ya. Pero ¿y esto qué? ¿Qué le haces a eso? Y lo mismo va a pasar si tú dices que u es esto, es esa x. ¿Qué vas a hacer con este coseno? No se puede, no se puede, no te va a quedar así como del lado, como lo azul, ¿no? Como el lado izquierdo. ¿Identidades? Probablemente. ¿Qué identidades tenemos? Pues están acá mismo. Se me va el rollo. ¿Qué identidades tenemos? ¿Hay alguna que corresponda para seno y coseno? Sí, aquí están. Aquí están. Aquí tengo, por ejemplo, seno de u por coseno de b. ¿Sí? Pero este seno es cuadrado. Este seno es cuadrado. Entonces ya no puedo aplicar estas identidades porque aquí las dos, en todas las que vienen aquí en producto de sumas, en todas estas, seno y coseno están lineales, ¿no? Ninguno tiene un exponente cuadrado. Ya no es lo mismo, no puedo aplicar las identidades así como están. ¿Hay alguna otra donde venga seno por coseno? Pues no, aquí hay un seno por coseno, pero también son lineales y ya están aplicadas las identidades, o sea, simplemente no va por ahí. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Tiene que resolverse con algo que ya hayamos visto. Otra cosa que podemos hacer es darnos cuenta de la relación que tienen las dos funciones trigonométricas. ¿A qué me refiero con relación? A que una genera a la otra. Parece que es una cara, ¿no? Aquí están los ojos. Una genera a la otra. Si derivas seno, te queda coseno. Y si derivas coseno, te queda seno. Cualquiera de las dos funciona. Cualquiera de las dos te genera a la otra cuando derivas. Claro, va a haber un signo menos, pero ya sabemos que los signos no importan. Aquí a lo que me refiero es de que entre las dos se pueden generar, ¿sí? Cuando tienes esto, te vas por los exponentes. Cuando te das cuenta que tienes dos fracciones que tienen esta relación de que se pueden derivar y que siempre se genera una a otra, te vas a los exponentes. ¿Por qué? Porque lo que vamos a decir ahora es que mi u va a ser la función que tenga el exponente más grande o que tenga un exponente que a la hora de que lo derive se pueda generar la otra función. Es decir, si yo hago esto, es un cuadrado. Si yo hago esto,
¿qué va a pasar? Cuando yo derive lo que vale u, ¿cuál es la derivada de seno? Fácil, ¿no? Pero vamos a ver nuestras fórmulas de derivación, por si no nos acordamos. ¿Dónde está? La derivada de seno es la número 13. La derivada de seno es coseno. La derivada de seno es coseno de x. Tercer paso, arreglo los términos y me va a quedar esto. Du es igual a coseno de x por dx. Y todo esto está aquí, justito. Por lo tanto, este enfoque sí me sirve. Así, ahí, ahora sí ya puedo resolver la integral. Aquí no voy a usar ninguna fórmula para integrar. Aquí me va a quedar la fórmula u a la n, la fórmula número 4. ¿Ok? ¿Qué pasa si hago lo contrario? Pues vamos a ver. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Cuál es la derivada de coseno? Nos vamos otra vez a nuestras fórmulas. La derivada de coseno, acá está, la 14. La derivada de coseno es menos seno, ¿ok? Menos seno de x. Despejamos este menos, pues lo tengo que pasar para acá. Y me queda seno de x de x. Esto que está aquí, sí se parece a este y se parece a este. Pero este es lineal y este es cuadrado. Por lo tanto, esto ya no es lo mismo que este. No lo puedes hacer así, tiene que ser al revés. Por eso les decía que buscas el que tenga el exponente más grande y el otro tiene que estar lineal para que cuando lo derives te queden igualitos, te quede como debe de ser. Es decir, te quede, vamos, no quiero escribir, apúntate solo. Ahí está, te quede así. ¿Ok? Esto es lo que queremos. El exponente es el que mandó. ¿Qué más? Pues lo único que resta es acomodar la integral. Te va a quedar seno de x es u y ese seno de x está al cuadrado. Y coseno de x equivale a du. Y ya, aplicas la integral número 4 y esto te produce u3 entre 3. Paso número 5, cambias los variables y te va a quedar seno al cubo de x entre 3 más c. Y ya está la integral hecha, ¿no? Eso sería todo lo que se tiene que hacer. Ahora, ¿dónde está el negocio? ¿Dónde está lo difícil? ¿O por qué pongo este ejemplo? Pues para que vean lo que pasa cuando tiene, o sea, que no siempre que tienes, ahí van las tortillas, ¿no? Las de siempre, esas no pueden fallar. Es para que vean que no siempre que tienes integrales con trigonométricas, no siempre salen con las mismas funciones de trigonométricas, ¿no? No es una regla. Tienes que checar qué es lo que aplica para cada una de estas. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? No, ninguna. Bien, ok. Hicimos 4 ejemplos, estuvo bien, porque ya son las 12:40 y ya es tarde. Mañana vamos a continuar, vamos a hacer un rato todavía ejemplos de trigonométricas y después de trigonométricas vamos a ver las trigonométricas inversas, que siguen siendo fórmulas, ¿no? Pero ya las que restan siguen siendo estas, la 18, 19 y 20. Y a partir de que vemos las trigonométricas inversas, entonces ya vienen los otros procedimientos para integrar, ¿no? Lo que es por partes, lo que es fracciones parciales, etcétera, etcétera.
¿no? Pero todavía vamos a estar un ratillo con estas trigonométricas. ¿Va? Ok, profe. Si no hay preguntas, si no hay comentarios, mañana platicamos. Se cuidan. Igualmente, profe, que tenga buen día. Adiós. Igualmente, Bye. profe, nos vemos mañana. Bye.